Augusto Álvarez Rodríguez es economista y periodista. En Perú 21 fue encasillado, y me parece que injustamente, como una especie de caviar. Ha hecho enojar a mucha gente y lo han echado de todas partes, de una radio, de un diario, de un canal de televisión. Son huevadas. El periodismo debe ser entendido como una cosa que dura el día y pasa. Los progres lo cancelan cuando se sienta con conservadores ¿Y por qué no traes a Aldo Mariátegui de director? y los conservadores lo desprecian cuando defiende a las minorías. No, él hemos evaluado, pero es un poco flojo, me dijeron. Hoy converso con Augusto Álvarez Rodríguez sobre qué diablo significa hacer periodismo en medio de tanto ruido y tanta rabia. Y decía, Augusto a veces lo demonizan por sentarse en lugares de derecha, lo demoniza la izquierda, ¿no? O sea, vamos a hacerlo así de simplista, ¿no? O te vas, o de repente te escucho entrevistando a un actor, de ahí hablaremos de tu gusto por el teatro, que es muy chévere y creo que mucha gente no lo conoce. Entrevistas a un actor gay, venezolano, afincado en el Perú, apoyas las minorías, las luchas de la minoría, o sea, una agenda progresista tuya y te salta a la derecha. Ya no sé, yo esto del bien y el mal, el diablo, eso es una broma, ¿no? Pero ¿dónde estás tú? O sea, así como decías, ¿dónde está este canal? Este canal está en Miraflores. Dependiendo de dónde estés ubicado, pues estás a la derecha o a la izquierda. Pero ¿dónde estás? No geográficamente, ¿no? Sino políticamente. O es una fórmula tuya para decir, este país no avanza si no conversamos con todos. Pues de repente de las dos cosas, ya hace muchos años, o creo que nunca he estado inscrito en algo. Creo que la única inscripción que perdura en mi vida es el aliancismo. Salvo eso, no me siento ni encasillado, no me molesta que me encasillen. Sin embargo, sin perjuicio de eso, pues yo sí he estado como en Perú 21 fui encasillado, y me parece que injustamente como una especie de caviar. Y hasta he visto discusiones académicas, todo, que el caviarismo había nacido y se fortaleció, y que Perú 21 fue la madre del cordero. Tú lo fundaste, ¿no? Perú 21 se fundó contigo. Sí, así es, sí. Bueno, yo fundé, es un decir, porque en verdad los periódicos se fundan, pero son un equipo completo. No, claro, pero nunca digamos, más tú estabas entendí que en la dirección sí, cuando del comienzo, los primeros 7, 8 años. ¿Y qué? Entonces, en esa época, en esos años, sí se te consideraba lo que hoy Sí, sería muy caviar. marcado. Y eso hay gente que tiene, como clasifica a la gente para toda la vida, y entonces no te saca de un lado. Y a veces hay un problema porque cuando hay gente de derechas que te identifica como un caviar, hay caviares o izquierdistas que te consideran como eres pro mercado, pro inversión privada, que eres un derechista. Y entonces es más difícil transitar en esas aguas medio que se cruzan de un lado y otro, porque a la gente en el Perú lo que le gusta es clasificar. ¿Tú estás acá o no estás acá? ¿Tú estás conmigo o no? ¿O estás en el bando rival? Y en función de eso ordenas todo tu pensamiento, que es lo que pasa hoy en día en el Perú. Y también tiene que ver con lo que decía. Yo siento que al Perú lo que le falta mucho es la capacidad de conversar con gentes que piensen diferente. Y eso yo lo traigo muy marcado porque yo aprendí el periodismo en el año... mi primer trabajo profesional en periodismo fue en la revista Debate, en Apoyo. Una revista que ya nadie la recuerda, pero que en su tiempo era una revista muy bacán en el sentido que convocaba debates. Y entonces había la capacidad de, por ejemplo, Sendero Luminoso, que empezaba en el año 80, invitaba a Sinesio López y Patricio Enríquez Rey de Castro, que era un derechista o un izquierdista, y los dos podían conversar sin ningún problema y entender que la gente puede pensar diferente, y eso en el camino se fue corrompiendo, y ahora veo con mucha tristeza que la gente te dice, no, si estás acá o estás allá, pero no puedes conversar con otra gente. Lo gracioso es que se lo digan a la misma persona, ¿no? Para cuando tú hablas de, por ejemplo, me quiero ir de viaje a Arequipa, lo dices así, ¿no? Lo oralizas, y de pronto entras a tu Instagram y comienza a aparecerte publicidad de Arequipa, ¿no? Ah, claro. Entonces, sabe dónde está tu norte, ¿no? Tú quieres irte a Arequipa. De pronto me imagino que esto funciona, no me imagino, funciona igual con ideologías. Yo soy de derechas, entonces me comienza a aparecer no publicidad, sino gente que solo piensa como yo.
Así Entonces, es. de repente, por ahí que te aparece un tweet de alguien con una agenda más progresista y ¡boom! ¿Esto qué es? Este piensa Mm, distinto a todos, además, ¿no? Porque sí, si todo lo que te sale es de una corriente, claramente el raro es el que está hablando cosas que no corresponden a lo que tú ves normalmente en tus redes, ¿no? Pero esto llevado a la vida real o sea, la imposibilidad de sentarte a hablar con alguien que piensa así distinto. es. Y es algo que se ha ido en el camino como volviendo cada vez más fuerte y para mí me genera mucha frustración y mucha pena y lo iba constatando en el camino. Una noche se celebraban 25 años, ¿o cuánto sería? 25 años o algo así de Canal N. Y entonces nos invitaron a Juan Paredes Castro y a mí a hacer limitar un programa que hacíamos hace 25 o 30 años que era Rueda de Prensa. Entonces nos sentamos a los dos y a la salida nos encontramos con Fernando Rospigliosi, que era otro de los miembros de ese grupo junto con Mirko Lauer. Y entonces nos tomamos una foto, Juan Paredes, Fernando Rospigliosi y yo. Y había una gente que decía, qué asco, ¿cómo te tomas foto con ese? ¿Cómo puedes ser amigo de ese? Y yo digo, carajo, soy amigo de Fernando, si puedo pensar diferente o no, soy amigo de él, como soy amigo de gente muy, muy diversa con la cual puedo conversar tranquilamente y como decía Lenin, más aprendes del enemigo, en política se aprende del que piensa diferente, pero hoy en día eso no está tolerado, y entonces lo que se han formado son colleras que se agrupan en función de, acá estamos los que pensamos así y allá están los otros, los buenos y los malos, y no conversas. ¿Por qué aceptas una invitación a Willax? ¿Por qué aceptas una invitación a tal periódico? ¿Por qué aceptas eso? Entonces yo digo, porque era presidente de IPIS y porque yo tenía que ir a defender las posiciones de IPIS en cuanto medio me invitaran. Hay gente que dice que no, puedes estar allá o acá, pero no puedes cruzar fronteras, porque cada espacio tiene sus ídolos que marcan la pauta y se piensa como ellos. Y entonces no puedes discrepar, no puedes tener un pensamiento diferente al de esa collera, en que si algo hay una desviación, te cae la guardia pretoriana de cada lado y te elimina, y te anula, y ya no te invita a sus programas, ya no quiere hablar contigo, y entonces ahora hay que estar o con Patricia Benavides o con Delia Espinosa. No hay vainas, con uno o con otro. Y Claro. no hay espacio para los que decimos, el Ministerio Público está podrido, con Patricia o con Delia. Esto no funciona. Eso no cabe hoy día. Tienes que estar inscrito en algún lado porque hay la collera, el medio de comunicación, el rebote, todo se ha agrupado para decir, así son las cosas. Allá los buenos, acá los buenos, allá los malos. O sea, tu única convicción y certidumbre es Alianza Lima. Alianza Lima no te da muchas certidumbres. Alianza Lima es una No, te fuente digo de porque incertidumbre permanente. yo soy recontra hincha de la U y Perdemos los partidos de y no nos local, estamos, más y no nos absurdos, estamos por eso la U peleando. va a campeonar, Qué bueno que lo digas, qué bueno que lo digas. pero sí, yo creo que ya Ya la tiene está, no, ya lista. está, ya. Este, Yo pensaba el otro día que cómo se sentirá no campeonar, ¿no? Estoy así. acostumbradísimo. Sí. Mira, cuando Alianza sacó el bicampeonato y jugamos con la U y la Alianza podía el tricampeonato, ¿no? Claro. Y yo más ridículo, más tonto y más ingenuo, a la entrada me compré mi bandera grande que decía tricampeón, que la tengo ahí guardada. A ver si Y, sucede. y salimos con mis hijos, que siempre vamos al ensayo juntos, y a la salida me dice mi hijo Matías, pucha, ya me había acostumbrado a campeonar, qué pena. Sí, pues sí, sí. Claro, bueno, así como mi hijo de 16 que se acostumbró a ir al mundial, pues, ¿no? Claro. Pero se acostumbró. Entonces él sufre el triple que yo, porque digamos que, o sea, 36 años sin ir al mundial. Bueno, El, es el, un trauma diferente, pero es bueno que la gente joven también anda como creyendo que las cosas son lineales. Recuerdo cuando comenzó los años de la pandemia y el año siguiente vino Pedro Castillo, así, mis hijos me decían, pucha, este año no ha sido bueno, no va a haber bono, qué problemas. ¿No? Yo decía, miren, les voy a explicar una cosa, en la historia no todo es así. Es decir, hay momentos en que se baja, se sube. Yo cuando estudiaba en la universidad llevaba el curso de crisis 1 y crisis 2. Y deuda externa 1, deuda externa 2. Vivíamos llenos de problemas que ahora ya no hay ese tipo de cosas, ¿no? bueno, pues, pero me haces recordar al momento del mundo, los años 30, mediados, fines, donde o eras comunista o eras fascista. Claro. Entonces lo que te hablamos hace un rato era bien parecido, es bien parecido a lo que está pasando hoy, ¿no? Sí. Un momento del mundo en donde tienes que elegir un lugar. Tú lo ponías en la fiscalía, ¿no? Qué miedo, ¿qué lugar quiero elegir ahí? Claro. El lugar del que dice que se vuelva a hacer. Así es. Y tengo la sensación, no sé tú cómo lo ves, Daniel, pero hay la sensación ahora
de mucha gente de que estamos al filo del fin del mundo. Sí, y entonces sí. todo vale. No hay tiempo para dar ninguna concesión al que consideras el que piensa diferente, al enemigo. Entonces, todo vale a los principios, al diablo con los principios. Hay que derrotar a esos porque son los malos, estos son los buenos, hay que pelear de esa manera. Y la verdad que la gente que piensa así, creo que no sabe nada de historia. El Perú ha transitado por momentos tan complicados, subimos, bajamos, y esos que dicen, no, ahora hay que atrincherarnos, acá están los abogados buenos, los periodistas buenos, los medios buenos, los académicos buenos, y allá son los malos. Y te aseguro, yo que estoy en una situación en la cual antes me clasificaba en un lado, hay gente de ese lado que ya ni siquiera conversa conmigo. Te iba a decir eso, has perdido... Bueno, hay gente que no conoces y ya da lo mismo, en fin, tampoco te conocen a ti. Pero has perdido amigos que sí te ha dolido. No, creo que hay como distanciamiento de gente que no está en estos tiempos en habilidad o en actitud de conversar con pensamientos diferentes y están en una ruta que creen que ese es el camino a la gloria personal y del Perú, ¿no? Pero es normal. Creo que en momentos complicados la gente tiende a veces a atrincherarse en algún lugar. Yo prefiero atrincherarme en otro espacio, en el sentir que hay cosas que puedes ver, hay cosas buenas, hay cosas malas, que en todo siempre puede haber cosas de todo tipo y que me gusta más una definición de centro, que yo no soy de centro, la verdad que no me clasifico en nada, pero leí hace algún tiempo una definición de Felipe Ortiz Ceballos en una entrevista en El Comercio que decía que la actitud de centro, pero como una actitud estar con actitud de escuchar a los dos lados y poder decir, puedo recoger cosas de acá, puedo recoger cosas de allá, y eso no es ambigüedad, es sentirte que hay cosas que no son blanco o negro. Y la verdad que a más tiempo pasa, siento que uno, o por lo menos en mi caso, que estoy más abierto a la duda, a conocer cosas, que no siento que en toda cobertura periodística uno ya sabe lo que va a decir, que estoy con ganas de aprender, de mirar cosas nuevas y entender que en todos los lados puede haber cosas buenas y malas. ¿Y te ha pasado que... Hace un rato me hablabas de Rospigliosi, ¿no? ¿Tú crees que alguien puede cambiar diametralmente de posición en diferentes temas conforme crece? Buen punto, porque además yo he ido cambiando en alguna cosa de pensar y estaba en Buenos Aires al comienzo de año y me encontré un librito lindísimo, chiquito, que se llama ¿Por qué cambié de opinión? Y eran como 16 testimonios donde había un político, un periodista, un científico, de muchos ámbitos, donde te decía, mira, yo pensaba esto, pero en el camino me di cuenta que esto funcionaba mejor, entonces cambié de opinión. El poder cambiar de opinión es algo que está condenado. Y la gente se jacta de decir, yo pienso igual que hace 30 años y no he cambiado de opinión. Y yo digo, pucha, un poco raro, ¿no? En el camino tú vas viendo las cosas diferentes, así, y hacen el pensar exactamente lo mismo en toda tu vida como un valor. Cuando hay un valor de decir, mira, voy descubriendo cosas nuevas y voy viendo según cómo van ocurriendo las cosas. Y eso no te vuelve un traidor, alguien que no tiene principios, al contrario. Ahora, igual es una discusión, ¿no te parece también una discusión de privilegiados? ¿Cómo así? Porque siento que la discusión en el país va por otro lado. Totalmente de acuerdo. O sea, para mí el tema va por qué tendré para comer mañana. Así es. Me matarán en este bus que estoy tomando, más que quién es de derecha, quién es de izquierda, oye, es fascista. Por supuesto que hay cosas que suceden y que dan miedo, ¿no? La resistencia, por ejemplo. Claro. Pero no es que nos enfocamos en algo, o sea, no es que al perder ese enfoque aparece Pedro Castillo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, porque lo que hay es primero la gente está muy apartada de estos conceptos de derecha o de izquierda. Ya lo que la gente entiende por cada clasificación es bien extraño. ¿Qué será, no? Claro, hoy en día hay encuestas que salen que el Perú está más de centro y centro derecha que de izquierda. Y entonces hay gente que se alegra y dice, entonces ya no va a haber un comunista. Ahora, claro, la encuesta profundiza más y le preguntan a los de derecha qué es ser de derecha y están contra la empresa privada. Entonces, ¿qué cosa es ser de derecha y qué cosa es ser de izquierda? Es una interpretación auténtica en cada persona donde esta discusión le interesa poquísimo. La gente está alejada de la política, alejada de las discusiones intelectuales que existen porque están pensando, como tú dices, en la cosa más cotidiana. Mi hijo podrá tener una oportunidad, va a encontrar un trabajo, ¿cómo voy a hacer? ¿Vendré para comer mañana? Y cosas como esas, ¿no?
Claro, es como que Y lo, sentimos y, que lo, y lo otro va por otra, como en dos categorías, FM y AM, y no se cruzan. no se cruzan. Y no se cruzan en una campaña electoral, y no se cruzan en una portada, No, el- eh, se cruzan en la calle nomás, ¿no? Y es un asunto complejo porque es como que ya salimos poco a la calle, ¿no? No, salimos un no, poco no, a la no me calle. refiero ni a ti ni a mí, me refiero a, que mira, hasta la profesión, ¿ah? Los periodistas Bueno, salen poco a la calle. bueno, es que ahora, claro, ¿para qué vas a salir si ya lo ves en el canal, lo ves en YouTube, lo ves en otro lado? Entonces, claro, tiras menos pata y estás más pendiente de esas cosas, ¿no? ¿Qué te motivó? Porque claro, yo no recuerdo haber tenido discusiones de derecha e izquierda con mis amigos a inicios de los 2000, ¿ya? No Claro. se hablaba, de hecho, no se hablaba del Pero eso tema, del 2000 estabas a favor o en contra de Fujimori, por ejemplo, ¿no? ¿no? Era un tema. Claro. Claro, ese era el tema, pero no, ni siquiera era, no se ponía a Fujimori ni siquiera en un lugar, ¿no? No es que alguien de hecho Fujimori entró siendo bastante de izquierda, ¿no? Claro que sí. Con una agenda muy de izquierda. Pero a lo que iba yo es, eh, no sé si cuando comenzaste a hacer periodismo, y a ver si me cuentas un poco ese inicio, ¿qué te motivó y cuál era el lío del momento, ¿no? Porque el mundo, cuál era ese pico cuando comenzaste a hacer periodismo? ¿De qué se hablaba? ¿En qué momento? ¿En Perú 21 Cuando, en el año 2002 no sé o cuando si empecé en el año comenzaste. 80? Es que a ver, que un economista se ponga a hacer periodismo no es raro, pero de repente tú tienes una historia especial. ¿Qué te motivó a meterte al mundo del contenido, del periodismo? No sé si fue Debate, El Gatillador Sí. o fue antes de Bueno, eso. yo quería ser periodista, me gustaba, pero me preocupaba que siendo periodista no pudiera generar los recursos para mantener a una familia, para ponerlo de Sí, sí, manera ese es el bien práctica. primera preocupación Claro, y yo de tenía alguien que además una estudia. imagen bien distorsionada del periodismo en que creía que era una sarta de borrachos, con horarios, no, Claro. tenía casi como que era la novela de Bailey. Bueno, tampoco está muy alejado de la realidad, ¿no? Pero sí, no, sí Sarta está de enojado, borrachos, sí, mis amigos periodistas. estaba en conversión en la catedral, pero esa cosa, y no, pero no, mira, entonces yo tenía que ser economista porque eso me daba la posibilidad de una cosa más estructurada y todo. Pero tuve la suerte de llegar a Apoyo, y en Apoyo es un lugar estupendo, lo era entonces en el año 80 cuando llegué, que nació el año 79 Apoyo, que eran 10 personas, y lo sigue siendo ahora, porque se cultivan muchos valores. Ya lo que transmitía mucho Foz era el principio de la verdad, tratar de acercarnos a la verdad. Pero en Apoyo encontré un espacio donde podía de alguna manera combinar las cosas, y así fue pasando el tiempo, y luego en el año, unos 25 años después, me ofrecieron fundar Perú 21 y ya di el paso a eso. Y habías estado, o sea, leyendo de ti, había visto que habías estudiado en Kennedy, en Harvard, esto es políticas públicas. No sé si querías ser funcionario público o si querías ser político, incluso me preguntaba. La verdad que yo nunca sabía, siempre creo que tengo una vida muy como salpicando en demasiadas cosas que tiene que ver de repente con las dudas, o que soy alguien muy, si tú me dices, me sueltas en el Virrey, me dices te regalo 20 libros, van a ser 20 libros bien diferentes, un poco de historia, un poco de novela, poesía, un poco de todo, o sea, no es que voy a la sección tal y saco todo de ahí. Entonces, tengo intereses muy diversos. Sí, veía eso, veía que, claro, de pronto eras en Ipsos, llevabas Ipsos, la encuestadora. Bueno, Alfredo Toro estuvo ahí, pero yo participaba en el directorio de Ipsos, Ya. pero siempre he estado como viendo cosas muy distintas, y en mi vida he hecho cosas muy distintas, desde trabajar en trabajos de economista, en privatizaciones, en directorios en tipo Citel, Indecopi, haciendo periodismo, y voy salpicando con otras cosas que me van interesando. Pues tengo no sé si es porque me aburro de algo, pero lo hago todo a la vez, y eso de repente me impide focalizarme plenamente en algo, pero es lo que es. Y así llegué a Perú 21, ¿no? Y lo de Perú 21, digamos que fue el primer medio, o sea, la primera apuesta grande Sí. que te llega para dirigir un diario que terminó siendo muy importante, ¿no? Yo no pensaba irme de Apoyo nunca, pero estaba en un momento en que de mi vida de cambios y todo, y entonces me llamó Bernardo Rocarrey y me dijo, mira, voy a hacer un periódico que se llama Perú 21, acá te entrego estas 4 páginas que definen el producto,
Y a ver, así. Y yo la verdad que le daba largonas y no. Y un día que estaba muy mal del estómago y no encontraba dónde tomarme una sopa de caldito, acabé en el Marriott, en un lugar que me gusta mucho, que es en el segundo piso y que está justo frontalmente frente al mar. Entonces me senté ahí y saqué mi maletín y estaba el papel que me había dado Bernardo. Entonces lo comencé a leer, porque lo saqué, porque de repente pude haber leído otra cosa. Y dije, esto está bestial, suena bonito. Y a los 5 o 6 días me entusiasmé y entonces dije, bueno, voy a dar el salto a esto. Creo que mi vida requiere un cambio en este momento. Pero nunca había estado y cuando llegué a la redacción, creo que nunca había estado en una redacción de periódico. Era Pero la primera vez. ¿la formaste o ya estaba más o menos, tenía algunas personas? Pues en el comercio todo se hace tú has estado ahí muy estructurado, ¿no? Sabía el diseño y todo, pero tuve la suerte de llegar en un momento en el cual el proyecto recién comenzaba y había las posibilidades de elegir hasta el color de la pared, hasta ver cómo iba a ser el diseño de la redacción, y todo, y contratar a las 82 personas que me asignaba el presupuesto. Entonces, y de ir contratando poco a poco Ya al los primer medios, equipo. ya los medios no tienen 82. No, ahora se comparte el fotógrafo para 7 periódicos y cosas como Esperas esas, el ¿no? turno en la computadora. Estoy exagerando un poco, pero No, claro. ¿qué pasó? Desde el IPIS, por ejemplo, esta mirada, perdón que estoy salteándome Por favor. temas así como tú de curiosidades. ¿Qué pasó en el periodismo de pronto? Porque yo también viví en momentos de gloria, o ¿En Depor sea, cuánta gente tenías? más o menos algo parecido, Mira, ¿no? ya ves, o sea, era una actividad grande y todo. Ahora, por suerte, claro, el grupo El Comercio tenía, o sea, podía apoyar proyectos Sin duda. nuevos, ¿no? Y bancar proyectos y hacerlos exitosos, pero veo hoy algo que además me apasiona el periodismo. He dejado de hacerlo, pero me gusta muchísimo y sufro tanto como lo sufren mis ex colegas en los medios porque no hay recursos. Sí, hay una precarización fuerte, en parte porque los ingresos han ido reduciéndose, porque se ha diversificado mucho más y todo lo que es el mundo digital ha ido ganando espacio. Ahora, el desafío es cómo haces un periodismo digital que siga teniendo una influencia y peso. El New York Times es un diario así por excelencia que han logrado hacer la transición y está estupendo, ¿no? Sigue teniendo periodismo fuerte. Y lo ves en varios medios, Y que a son los principalmente digitales. Hoy día la versión impresa casi que es un emblema, un recuerdo de un pasado que en algún momento se va a acabar. Sí. Y hay como esta idea desde fuera de que los medios en conjunto van generando una agenda oscura y se reúnen, sobre todo los que son del mismo grupo, con mayor razón. Yo nunca me crucé contigo y eso que hemos estado un año casi en el Claro. mismo piso. Bueno, igual desde el deporte, ¿no? Desde el fútbol era difícil poner un candidato a la presidencia. Por lo menos del país, de repente ha sido un club, pero esta confabulación Quien piense eso de mala no gente. sabe cómo funciona un periódico. Claro, es simplemente gente haciendo su trabajo. Totalmente. Y las competencias son encarnizadas. Yo cuando estaba en Perú 21, yo competía con el comercio y quería tener las primicias que antes que el comercio, competía contra cualquier papel. Ahí me enseñaron, tuve una buena ayuda al comienzo, no sé cómo fue en tu caso en Depor, pero vinieron unos españoles de CACES, Ah, y claro. entonces tuve como 15 días con ellos y me enseñaban cosas prácticas. Y Alberto Sendra también fue un gran inspirador y motivador de todo. Yo sabía que en ese tiempo el espacio era el kiosco. Y entonces en el kiosco tú ibas a competir contra cualquier papel que estuviera ahí. Sea un periódico, sea manual de cómo sacar la FP, como manual del divorcio, cualquier cosa. Tú competías contra cualquier papel. Cómo curar la gota Así y es. La extraterrestres a falta, punto. remedio infalible para todo y cosas como esas, pero era competir contra cualquier papel y era hacer una portada que sea lo suficientemente atractiva, porque la gente iba a comprar portadas, veía qué Claro. salía y que la portada sea tan sexy que te diga, ven, agárrame, ven, acércate a mí y no al del costado. Ahora, igual eso siento que no se ha perdido, ¿eh? La gente mirando portadas como quien ve pequeños avisos publicitarios en cada esquina, ¿no? O sea, no es que se compre el periódico, pero se ven todas las portadas y la Claro. gente sigue parada mirando portadas, ¿no? Totalmente. Y algo que se me ocurrió en ese tiempo fue en la sala de redacción de Perú 21, me mandé a hacer una reja que era un kiosco. Y entonces tenía todo,
¿Te acuerdas, Diero? Era así, tenían una reja y poníamos, Ethel, secretaria, ponía todas las mañanas, todos los periódicos estaban colgados. Entonces, la primera reunión de editores a las 9 de la mañana, decíamos, ¿quién los ganó hoy día? ¿Cuál estuvo mejor? Si hubiéramos sido gente a comprar, ¿cuál hubieras agarrado? Mira, la de acá está mucho mejor que la nuestra. Y era competir contra eso, ¿no? De simularte en que estabas ahí, ¿no? Y que cualquier cosa competía contra ti y había mucha, pero eso sí sigue existiendo. Cada quien quiere tener la competencia, tener la primicia, ir antes que el otro. No, y además sigue existiendo tanto que a los políticos les encantan las portadas. Pues, totalmente. ¿no? Y la competencia es, no sabes lo bueno, tú sabes lo bueno que es. Cuando entró Perú 21, era evidente que Perú 21 se inventó, se creó para competir contra Correo, que venía creciendo y creciendo. Ese era el... Y Correo lo dirigía mi hoy gran amigo Tafur, Juan Carlos Tafur. Pero en ese tiempo nos peleamos mucho. ¿Sí? Claro que sí, y había mucha tensión entre los dos, y hasta recuerdo una vez que llego a un CADE, y antes en los CADES te ponían en cuartos a los invitados de a dos. Entonces llego una noche en el Mozone, y entonces pregunto, ¿y con quién voy a estar? Una habitación para dormir. Dos. Era así, sí, te ponían... Antes pues no, la hotelería se ha desarrollado mucho, pero antes compartías cuartos siempre, Yeah. y en los CADES compartías cuarto con alguien. Entonces llego en la recepción y le digo, ¿y con quién me ha tocado? Mire, me dice la señorita, había un señor que llegó acá y veo y dijo, yo con ese no voy, me voy a cualquier otro lugar. Caray, ¿qué habrá pasado? ¿A quién Y luego pregunto quién era, era Tafur, que nos habían puesto juntos. Decían, claro, pues son periódicos parecidos. No, dijo, ¿cómo voy a estar con alguien con quien va a ver mi portada y todo? Y era estupendo tener esa competencia. O sea, no llegaron a... No dormiste con Tafur. No. Pero lo bueno es que tú cerrabas tu periódico pensando qué estarán poniendo en Correo. Y esa sensación de decir cómo mi portada tiene que ser mejor, cómo le ganamos, esa competencia es pero fundamental. Después cuando se fue Tafur ya la competencia bajó, y ya no hubo tanto, pero competir en el periodismo, y eso va en contra de la idea de que los medios se ordenan y programan, vamos a bajarnos a alguien, etc. Claro, nos bajamos, por ejemplo, antes se medía el rating de los periódicos, acuérdate, una vez una semana al trimestre. Y entonces, una semana, tú sabías qué semana era, o con tu inteligencia sabías qué semana iban a medir. Creo que CPI era el que medía, ¿no? Entonces, esa semana, entre Correo y Perú 21, te juro, el gabinete ministerial temblaba, porque guardábamos denuncias para esa semana. Esa semana entrábamos para levantar las portadas. Esa semana, claro, ahora es como un día normal de este Perú de ahora. Claro. A ver, ¿a quién te bajabas? Porque tenías que ver cómo hacías para tener el mejor escándalo y la cosa. Entonces temblaba todo. Y la semana bajabas un poquito en que ibas guardando pan para mayo, que era la siguiente semana de ahí en Perú 21 fue que te diste cuenta la importancia de tu voz como opinión, ¿no? O sea, el periodismo yo creo que sigue siendo y no ha perdido la capacidad de generar agenda, bueno, sí ha perdido, ¿no? Porque te iba a decir de tumbarse un ministro, te iba a decir. Porque se ha fragmentado entre muchos. Y además porque los escándalos no parecen tener no parecen generar nada en la población, ¿no? Pero sentiste ahí, lo que estoy haciendo es de mucha responsabilidad. Yo sabía que era de mucha responsabilidad y sentí que llegué a Perú 21 como a los 41, 40 años por ahí, y que me llegó el momento preciso porque había acumulado experiencia en apoyo, estaba con mucho ánimo de sacar estas cosas, entonces llegué en la edad correcta, pero venía de apoyo. Entonces para mí venir de apoyo me marcaba de otra manera en que yo no había estado en periódico cotidiano. Y entre otras cosas, la humildad es algo que siempre se ha fortalecido, se ha promovido en apoyo, de decir, no es un espacio el periodismo para que tú te vuelvas un poderoso y todo, es la humildad de trabajar y no sentirme importante, es algo que me ha ayudado y me ha acompañado mucho todos los días, de saber imaginarme que los periódicos, antes era eso, al final sirven para envolver pescado, ahora ya lo ponen en bolsa de plástico, pero el no sentirte tan poderoso es algo que siento que a mí, cuando los periodistas sienten que su voz cambia la manera de pensar del mundo, que tu columna cambió la manera como la gente opinaba y que va a ser guardada por los próximos 30 años, son huevadas. El periodismo debe ser entendido como una cosa que dura el día y pasa. Y entonces, tu columna del día, si no logras que el primer párrafo enganche, se pasó la gente y se fue a ver otras cosas. Y que el periodismo no es
El periodismo, creo que el periodista que se siente importante, que se siente tan soberbio de decir que lo que yo digo es lo que es y el resto no entiende nada y el que piensa diferente que yo es un corrupto o un idiota. Y eso, creo que eso eso es la antítesis de lo que el periodismo debe ser y siempre he buscado como protegerme de eso. Pero te das cuenta que, claro, que el periódico puede funcionar muy bien y camina bien. Por ejemplo, cuando lanzas una super denuncia, el país se arremece, ¿no? ¿Y qué te alejó de Perú 21 al final? Que me sacaron un día y por las razones correctas. O sea, es otro tema. Ese es por ejemplo, es un gran tema, ¿no? Y perdón, Corina, te dejo terminar porque van a decir que quiero censurar tu respuesta y no la quiero censurar. Una empresa periodística sacando a un periodista, no sé, salvo que sea porque por haber hecho algo del lado correcto. Pero les quiero decir, los periodistas son empleados de una empresa. Sin duda. Hablando del periodismo. Y el director particularmente. Hablando del periodismo que paga impuestos, ¿no? Porque también, claro, el que es una empresa, ¿no? Pero ahora sí, ¿por qué te sacaron? Y creo que, ¿por qué? Porque el director de un periódico es un puesto crucial en que es el enganche entre el accionista y la redacción. Y lo que debe como trabajo, y esto lo aprendí de un librito muy lindo que se llama Cartas a un periodista joven de Cebrián, el español, que fundó el país. Y hay un capítulo de lo que es el director. Que yo lo leí como 5 años después de estar dirigiendo Perú 21 y dije, carajo, esto qué cercano a la realidad es. Y te pintan lo que el trabajo, el director es un trabajo por momentos muy solo, etcétera, pero lo que hubo fue en un momento en que yo tenía un contrato como director de Perú 21 estupendo, donde te estaba pero blindado por todo lado. Lo único que podían hacer es que el día que ellos no querían me sacaban. Y de hecho, en los últimos 2 meses antes de que me sacaran director del diario, lo que me dijeron fue, no nos gusta el enfoque del diario. Y entonces me dijeron, oye, de los columnistas, me dijeron así, hay demasiado caviar. ¿Por qué no sacas a la...? El periódico era recontra caviar. Claro, era identificado de esa manera. Pero es curioso porque no era caviar, pero no era... estoy molestando, yo no jamás sentía Pero sí es cierto que la gente lo sentía así. Pero era un diario que se parecía mucho a mí en que en la parte política era muy de defensa de libertades y derechos humanos, etc. En la parte económica sentían que era un diario de derechas, porque era pro mercado, entonces era una combinación que de alguna manera sentía que me representaba. Y cuando habían temas fundamentales, constitucionales, etcétera, todo el diario, sin que nadie coordinara, se alineaba a los columnistas de una manera muy buena. Pero en un momento me dijeron que el diario creían que no estaba enfocado, y eso era el momento en que el presidente era Alan García y Ollanta Humala a subir, y creo que al accionista le preocupaba la posibilidad de que Ollanta Humala llegara a la presidencia. Y entonces me dijeron que en esencia el diario criticaba mucho a Alan García y que eso no le convenía al país. Y en ese punto yo puedo discrepar. Entonces eso ocurrió y al mes me llamó el presidente del directorio y me dijo, oye Augusto, vamos a tener que sacarte. No, un mes antes me dijeron temas importantes, criticas mucho a Alan García, criticas mucho a Cipriani y criticas mucho a Gianpietri. Y los columnistas están de este tipo. ¿Por qué no haces esos cambios? Yo recuerdo que en esa conversación le dije al presidente del directorio, oye, ¿y por qué no traes a Aldo Mariate de director? Y me dijeron, no, él hemos evaluado, pero es un poco flojo, me dijeron, no camina. Entonces, bueno, le digo, pero encaja más con lo que están pensando. Y entonces un mes después me dijeron, hasta acá nomás. Pero es correcto que hagan eso porque el accionista tiene derecho a que el diario tenga el enfoque que quiere el accionista y busca un director para que se desarrolle esa línea. Yo parece que coincidí los primeros 7 años y luego ya no, y yo respeto perfectamente que te dan, además las razones estaban claras, no había ahí ninguna agenda oculta ni nada. Después cuando me han votado de otros lugares ya no me ha sido tan claro por qué. Y eso a veces me genera como una duda, oye, ¿y qué es lo que no les qué es lo que desde que diriges un medio y me pasó en RPP y me pasó en el grupo El Comercio, yo siempre, o sea, libertad absoluta, ¿no? Sin embargo, sabes que el director es un puesto de confianza y... De confianza. Y la verdad es que pero en ambos lugares fui sumamente libre de hacer junto al equipo nuevamente, porque es lo que tú decías, ¿no? No es personalizado en el director, pero entonces... A mí, ¿sabes qué es lo que más me frustraba siempre, tanto en RPP como en el Grupo El Comercio? Que se creyera esto que te decía hace un rato, esta agenda oculta,
y que nos juntábamos para ver por dónde tenía que ir el país, demasiada importancia le dan a la prensa cuando hay que dársela, y después te das cuenta que en una elección la prensa no pone ni a un Nada. congresista. Y la prensa no tiene tanta influencia como los periodistas creemos. Además, creemos que nuestra portada cambia la elección, cambia todo. Yo veo periodistas que además en las mañanas o en algún momento dicen, por eso, señor presidente. Oye, los presidentes nunca leen periódicos, ven la de ahora, leen a lo con ajustes resúmenes que les hacen. Ven novelas turcas. Tu mención a Alan y a Humala me ha llevado al debate del 2005. 6. Para la elección del 2006, ¿no? Segunda vuelta. Humala Alan, te recuerdo a ti como moderador, lo que más recuerdo es Humala empujándose una butifarra en la taberna que está en el Queirolo. En el Queirolo, y no llegaba, y arrancó el debate con Alan solo, ¿no? ¿Cómo es moderar un debate? Y además ese debate era muy cargadísimo, ¿no? Cargadísimo. Para mí es una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi carrera de periodismo. ¿Sí? Porque son como momentos estelares donde toda la atención se concentra. Y entonces, un día, parece que no sé quién iba a ser la moderadora del debate, no sé quién era. Siempre era Guido Lombardi, pues. No, pero en este caso estaban por elegir a una miembro, a una presidenta de la Corte Superior, no sé de dónde, así. Y algo pasó en que me llama, por dos lados, me llama Jorge el Castillo por el APRA y me llama Torres Caro por el otro lado, por los Ollantas, y me dice, aún te proponemos para que seas moderador. Bueno, le digo, está bien, pues yo qué honor. Y fueron como 10 días o una cosa así, interesantísima. ¿Qué haces? O sea, ¿qué hace un moderador apenas en la previa? Se nombró, se anunció que yo era el moderador, me llamó Guido Lombardi. Y me dijo, compañero, te tengo que explicar algunas cosas. Justo te y nos fuimos en algún lugar en Miraflores y me dijo, lo único que tú tienes que hacer es que se cumpla la hora. Que se digan, y es otra cosa, pero los tiempos, eso es lo que no debe permitir. Y entonces te voy a prestar mi reloj porque esto es lo fundamental. Y luego se abrió un espacio que fue delicioso porque ocurrían las cosas más insólitas. Desde el día anterior del debate, recuerdo, me llama Alan García, entonces me dice, señor director, yo dije a Perú 21, me he enterado que va a haber entre bloque y bloque cortes comerciales. Y digo, sí, eso es lo que han negociado. Yo me opongo. Yo no voy a estar sirviendo para vender cervezas, ACE, Colino, no, yo no estoy de acuerdo. Digo, pero eso lo ha negociado Jorge Castillo. Tú sabes cómo es Jorge, me dijo. Bueno, si yo no sé, tú sabrás más cómo es Jorge, y cosas como esas. Y luego me llama también García después y me dice, les quiero pedir un favor. Yo la verdad que esta campaña ha sido muy sucia, no le quiero dar la mano a Ollantumala. Bueno, le digo, si no se da la mano. Y entonces llegamos al debate y también del lado de Humala también te llamaban para... También había mucha tensión, pero de ahí no me llamaban mucho, la verdad. Pero era... A pesar que a Ollantumala lo conocía además, tú no organizabas el debate. No, lo organizaba el CIES. Pero era la cara visible. Claro. Recuerdo, yo trabajaba en ampliación de noticias y una vez Alan García entrevistándolo dice, no se ponían de acuerdo dónde iba a ser. Entonces García en plena entrevista dice, pero señor Álvarez, usted decida dónde va a ser. Yo no decido, yo haré lo que ustedes digan. Si ustedes quieren debatir en la Plaza de Hacho, en el Estadio de Matute, donde ustedes digan, me dicen y vamos ahí, pero decidan ustedes, yo no lo voy a decidir. Y entonces llegó el día del debate y yo llegué, había mucha tensión en la Plaza Bolívar, no, en la plaza, la de Pueblo Libre. Claro, en Pueblo Libre. Pueblo Libre. Sí. Mucha tensión, había muchas barras, y entonces, pero nos habían indicado que entremos por la puerta de atrás, donde estábamos tranquilos, había un lugar para cada uno, llegó un cuarto para las 8. Antes yo había conversado con los dos grupos, que estaban, además había muy poca gente en la sala, eran 10 de cada uno, y les dije qué se podía hacer y qué no se, y no habían reglas. Yo lo que no quería era problemas. Y yo me imaginaba, decía, si yo fuera Ollantumala, ¿qué haría? Me aparezco con un maletín lleno de billetes y en medio del debate, ¡plá!, los tiro al aire y dicen, no más inflación. Entonces yo dije, ¿cómo hago? Solo pueden subir con su lapicero, nada más. Y todos dijeron, perfecto, esa regla se cumple. Subimos a 10 para las 8, estábamos ahí parados, Alan García, yo al medio, Alan García a mi derecha y el sitio de Ollanta que no llegaba. Y fue una conversación muy entretenida con Alan García, donde yo le vi que le temblaba un poquito la mano, no sé, una de las manos. Entonces le dije, presidente, ¿algo pasa? No, me dijo, pues cuando tengo un momento importante, algo me tiembla así, pero me dijo, cuando te pase eso, te apoyas acá y entonces eso funciona bien. Él mismo te dijo. Él me dijo, pero ahí y camina bien.
Luego me dijo, y ya estábamos hablando de, como se dice, de cualquier huevada. Entonces me dice... Haciendo tiempo. Haciendo tiempo. Y otra cosa me dijo, ¿sabes qué es importante? Me dijo, me iba enseñando, me dijo, que nunca te salga un gallo. Si te sale un gallo, eso en política no funciona. Y recuerdo que me dijo, mira Vargas Llosa, mira Mulder, te sale gallo, eso malo, malo, malo. Y así estábamos hablando de cualquier cosa. Mira esa mirada política. Claro, Ojo a los candidatos. Claro, el gallo te hace perder una... Pero así llegamos a las 8:10. Y entonces me dice, señor director, 8:10, empezamos. Bueno, le digo, pero en verdad, pero no está el otro. A mí me han citado a las 8 y empezamos a las 8. Tiene razón. Entonces empezamos a las 8 y yo sudaba frío diciendo, felizmente en el sorteo había empezado que la primera intervención era de Alan García, pero luego decía, ahora viene la réplica de nadie, ahora viene la dúplica de nadie. Y dije, ¿cómo hacemos? Dios mío, ¿qué me hago con este debate? Y entonces, a la mitad de la intervención de Alan García, entró Ollantumala, Pancho, y a la mitad de la primera intervención de Alan García. Mira ya. Felizmente llegó. Entonces llega... En mi memoria era que demoró media hora. No, llegó felizmente, no hubo que hacer ninguna cosa rara. Mala memoria. Y lo que sí ocurrió fue que se pone en el atril a Ollantumala y pone su bandera. Su bandera de... Una bandera del Perú. Ah, una bandera del Perú. Una bandera del Perú. Y entonces me dice Aramburú y Portocarrero, Javier Portocarrero. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo has perdido la oportunidad de traer un maletín con dinero? No, yo quería cumplir la regla. Yo quería que no hubiera problema. Así como dicen, que el árbitro pase desapercibido. Eso es lo mejor. Y antes, en ese tiempo, no habían estos audífonos que te daban indicaciones. Y a lo lejos, Javier Portocarrero y Carlos Alberto Aramburú, que eran los remozales del CIES, me decían, la bandera, ¿qué bandera? Yo no entendía qué me decían. Entonces, en una cartulina me pusieron la bandera. Entonces dije, la bandera, no puede estar la bandera. Entonces, cuando le tocó a Ollantumala, su primera intervención, pues le dije, pero, señor candidato, hemos quedado que no pueden subir con nada a la acá, entonces tiene que sacar la bandera que ha puesto ahí. Entonces me dijo, ¿pero qué? ¿Usted no respeta la bandera? La respeto, pero las reglas son esas. Entonces me dijo, entonces sácala usted. Ni acuerdo por eso, esta es la mía. Fui y me llevé, y le quité la bandera y la puse debajo de mi esto. Cuando acabó el debate, vino Nadine, me dijo, ¿mi bandera? No, le digo, usted ya es mía. Y la tengo hasta ahora en mi escritorio, mi bandera así. Llegó el final del debate y entonces yo tenía esta idea que García me había dicho, no le quiero dar la mano. Entonces yo me acerco donde... Digo, presidente, ¿se ratifica que no quiere dar la mano? No, me dijo, ha estado muy bien el debate, por supuesto que sí, es bueno para el país, darnos la mano. Entonces yo me acerco... un poco al oído. Entre el bloque y el bloque. Ya. Corte comercial, yo me acercaba y entonces me voy donde Ollantumala y le digo, Ollanta sí lo tuteaba, porque sí lo conocía mucho más de antes, y le digo, cuando acabe el debate, yo me voy a decirles buenas noches, buena suerte, y me retiro un poco y ustedes se dan la mano. Y entonces me pone la cara acá Ollanta y me dice, si se me acerca yo le meto un cabezazo. Mira. Qué interesante. Y claro, esto en un debate, tenía como chiste y cosas, entonces dije, bueno, ya es cosa de ustedes. Además, entre bloque comercial y bloque comercial era gracioso porque estaba Alan García acá estaba Ollantumala, entonces Ollanta lo miraba y le hacía... ¿En serio? ¿En serio? Entonces sí había algo ahí de buen humor y de... Debería ser un programa de moderadores y te van a contar las cosas más insólitas que ocurren en un debate, porque también es un enfrentamiento de carácter, de ver cómo metes el carro, cómo Ollantumala abrazándolo a Toledo para que no se vaya y jalándolo, o Laura Porras se va a poder contar cosas graciosas del debate de Castañeda contra el alcalde de Lima. Entonces, ¿cómo era? Avance en carajo, ¿cómo se llama? Castañeda, claro, contra ¿Con quién Andrade. Con Andrade. Que puso un zapato Andrade. Claro, cada debate es una pelea de box donde ocurren cosas como esas y son momentos muy, muy bonitos. ¿Quién ganó el debate? Yo tengo mis recortes del día siguiente de la encuesta y el debate era que lo había ganado Alan García como 40%, Ollanta 35%, el moderador 90%. Ahí tengo las encuestas que se habían hecho. Pero igual me imagino que hubo cierto apanado al moderador, porque claro... No, ninguno. ¿No? La verdad que estuvo muy bien. Hiciste muy bien. Bien tu papel ahí. Mi chofer así que me esperaba a la salida me dijo, Augusto, hoy ha salido redondo, vamos a tomarnos un trago. Pero por eso mira esos debates entre dos posiciones tan disímiles, bueno, ambas acabaron mal, pero ahora que hablabas de Alan y hablabas de... Bueno, no has hablado, pero me imagino su capacidad de poder armar un discurso en base a nada
son cosas que sí se extrañan, ¿no? O sea, Totalmente. por lo menos estoy hablando solamente de un buen debate, o sea, un buen orador. Claro. Un buen orador en la política. ¿Quién sería ahora el mejor orador o oradora en la política? Y no, ya no No, sé, no no hay, ¿no? distingo a alguien, no, no. Pero no solo orador, yo creo que García se le puede criticar por muchas cosas, pero era alguien que tenía un ejercicio de la presidencia de saber el negocio, de cómo se hacen las cosas. Era alguien que ejercía su presidencia pues las 24 horas. Yo dirigía Perú 21 y García me llamaba una vez al mes, digamos 8 de la noche, me llamaba por teléfono y hablábamos una hora, 40 minutos. Y era simplemente, señor editor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo van las cosas? Conversabas un rato, te contaba cosas, tú le contabas cosas y ejercía, y seguro eso lo hacía con otros medios, y tenía una capacidad de ejercer el cargo permanentemente, y sabía su negocio de ser presidente. Yo recuerdo que en esa campaña electoral, yo con Juan Carlos Tafur tenía un programa en Latina, que era los Hubo una sábados. amistad, de ahí te amistaste bien, con Tafur. O eso fue antes. No, ya después fuimos Ya. no, Porque aprendimos además que estuvieron en Radio Capital juntos también, ¿no? Radio Capital Claro. juntos, pero además, ahí está, pero programas separados. Hicimos sí, un programa juntos en Latina, que lo creó Cecilia Valenzuela, Ya. que se llamaba Dos Dedos de Frente. Y eran los dos periódicos que competían mucho, y Sí lo entonces recuerdo, tienes era muy razón. bonito porque eran dos directores de periódicos que se reunían a hacer un programa juntos, y al final del programa sacábamos la portada del día siguiente. Entonces, mi portada es esta. Decía, está mala, nos burlábamos y funcionaba muy bien. Y trabajábamos extra. Pero un sábado que fue a García, Juan Carlos no pudo estar. Entonces me tocó hacer solo la entrevista y vamos a ir a 11 de la noche un sábado. Sin embargo, hacía sus 11, 10 puntos de rating. La gente veía entonces política. Vamos al primer corte comercial, 11 y 15 de la noche, y me dice García, señor director, así me llama siempre, le propongo un trato. Me dijo, usted quiere rating, yo quiero votos. Es sábado, 11 de la noche. Si no armamos esto bien, la gente se nos duerme. ¿Por qué no cuando venimos al corte comercial, méteme la peor pregunta que puedas? Méteme así un puñetazo a la yugular, y ahí levantamos la cosa, porque tú necesitas rating, yo necesito votos. Lo que no podemos permitir es que la gente se nos quede dormida. Ya, eso es un político que sabe qué tiene que hacer. ¿No recuerdas qué le preguntaste? No me acuerdo. Sí, Quedé impresionado con su... Debe estar grabado. O, por ejemplo, en los programas en la presentación de noticias, estábamos sentados Raúl Vargas, Cayetana Aljovín y yo. Y llegó la primera en la campaña y me dijo, señor director, un favor. ¿Sabes cosa? Yo he chequeado y tu silla es mi mejor ángulo. Entonces, ¿te puedo pedir que cuando yo venga, tú te corres al lado y me haces tu sitio? Por supuesto, le dije, ¿no? Pero era alguien que tenía medido absolutamente todo y sabía hacer de divertirse jugando con la presidencia. Como políticos, acabas de decir una frase que me parece muy buena, ¿no? Que conocen su negocio. ¿Qué político hoy crees que conoce su negocio? O sea, ¿qué nombres podrías dar de...? Ya no te estoy diciendo un buen orador, ¿eh? No se me ocurre pensar en un político que te iba a decir el negocio pero digo el negocio en el buen sentido, que conozco. El oficio. Claro, el oficio, ¿no? Como en inglés, my business. Exacto, sí, porque si no sería, pues, no sé, el negocio de la minería de cómo hacer. ilegal. Yo no creo que haya hoy día políticos que tengan esa capacidad de entender, de relacionarse, de relacionarse con la gente, a pesar que yo sabía que su relación conmigo, con Perú 21, era muy mala, muy mala. Eso te iba a decir, ¿no? Porque parecería que te pasaban las fijas. No, la relación era tensa. No, muy tensa. O sea, la relación con el poder para un diario como Perú 21 es tensa. Tensa. Claro. Tanto que yo tengo un cuadro que debe medir como 2,5 metros, una cosa así, que son las primeras 1000 portadas de Perú 21 en chiquito, que era lo que yo usaba en la sala de reuniones. Ángel Hermosa diseñó eso. Entonces, cuando decíamos, oye, mañana la portada, ¿te acuerdas la que hicimos? Mira, aquí está. Entonces encontrábamos la chiquita y ya, vamos a hacer algo como eso. Y cuando la veo a veces en mi casa, digo, qué bestia que era. O sea, cómo le metíamos el carro a Alan García, a Toledo, que fue los dos presidentes que me tocó. Éramos muy rudos. Cosas que yo diría, ahora, no sé si lo haría de nuevo. No me parece... ¿Y con Toledo cómo fue tu relación? Magnífica, siendo muy rudo con él, porque Alejandro Toledo yo lo conocía desde el año, cuando él recién vino al Perú, desde el año 84, cuando él viene a ser asesor de Alfonso Grados Bertolini, que era ministro de Trabajo,
y Alfonso Grau necesitaba un economista para poder discutir mejor con el equipo económico de Manuel Ulloa en el MEF. Entonces viene Alejandro Toledo y ahí lo conocí porque vino también a la Pacífico y él venía a la revista Debate y me decía, ¿me puedes publicar mis artículos? Porque él quería hacerse conocido. Yo decía, formidable, se los editaba y todo y teníamos una buena relación. A pesar de que, debo decir que en ese sentido era alguien que aguantaba el castigo muy bien y que entendía perfectamente lo que era un periódico que hacía oposición y un presidente. Y nunca rompió esa relación a pesar de temas muy complicados. Puedo contar ahora, por ejemplo, una anécdota que un día quiero escribir estas cosas. Un día sacamos una denuncia contra Elian Carp, muy fuerte. Y recuerdo que Alejo Miro Quesada, que dirigía el comercio, me llama a las 11 de la mañana y me dice, oye, me estuvo llamando Toledo ayer que quería tu teléfono anoche. Ah, le digo, ¿y se lo diste? No, le digo, si se lo daba te ibas a estar jodiendo en la noche, mejor que el que vea la portada que ha puesto hoy día, que tremendo bombazo que has metido. Y Alejo era un gran tipo, es un gran tipo en el sentido de proteger la independencia periodística, o sea, era, pero maravilloso. Perú 21 fue lo que fue, gracias en gran parte a Alejo y a Bernardo, que nos quedaban el escudo para trabajar. Y entonces sacamos una denuncia de otro tipazo, los dos. ¿no? Fue un tipazo. Y entonces a los 4 o 5 días me llama Toledo y me dice, ¿puedes venir a tomar desayuno acá a Palacio? Ya, le digo, perfecto. Entonces me aparecí en Palacio, pues la redacción quedaba ahí cerquita nada más, ¿no? Y entonces llegué a las 9, ya me llegó puntual a las 9, y estuvimos conversando, mira, 9, 10, 11, entró Willy, ¿cómo se llama Willy? Sí, claro. Sí, no me he olvidado gran apellido, tipo Willy. Sí. Y a las 12 ya dije, bueno, pero a las 11:30 me dijo, estas denuncias que sacas, ¿son firmes? O sea, ¿está así? Claro, le digo, pues no pueden haber generado recursos que daba una ONG, no sé, la CAF creo, y la metieron a la fundación de Elian, entonces está mal, pues le digo, o sea, ¿qué quieres? Que así no se manejan las cosas. Deberías, no sé, hasta incluso al menos ponerlo en la página web, o sea, con transparencia. Qué buena idea, me dijo. Ve, oye, Willy, hay que hacer esta cosa de esto acá. Y luego me dijo una cosa que le voy a decir, pero me dijo, oye, Augusto, una cosa, ¿puedes hacer un favor? No metas con Elian, métete conmigo, pero con Elian después me llama y me dice, puta, ¿cómo permites que este huevón que haga esto? Métete conmigo, pero cuando ella me hace la vida imposible, no me deja gobernar, weón. No me... Déjame, mejor, métete conmigo, pero con ella me genera problemas. Eso de no me deja gobernar, ¿podría decirlo Nadine de su esposo? De repente, bueno, con ellos también tenía una relación. ¿Cómo fue esa relación con...? Yo los conocía de antes, no mucho, pero los conocí cuando por Perú 21 me invitó el gobierno de Francia a esta visita que te invitan a periodistas. Y él era el agregado militar, pues, ¿no? Él era agregado militar, ¿no? Sí. Tengo un día en Le Monde, tengo un día acá, conoce gente, y entonces llegué y Pérez de Cuéllar era el embajador, a quien lo conocía de apoyo bastante, y le dije, don Javier, él era el embajador ahí en París, quiero conocer a Ollantumala. Me dijo, mi hijo, es el agregado, un buen tipo, me dijo la secretaria, dale el teléfono para que lo llame. Y entonces ¿Por qué lo querías conocer? Bueno, porque ya habían hecho la rebelión de... ya había sucedido claro, lo de ya su hermano, el ollantazo, ¿cómo se llamaba? Claro, lo de Antauro. Lo de los Cumba, ya lo habían hecho los dos antes. Luego de eso lo reincorporan y se va acá. Dije, me parece interesante. Además, ¿sabes qué cosa? Hago acá un paréntesis. A mí me gusta conversar con gente así. Hoy día veo que hay periodistas que dicen, oye, ¿quieres conocer a fulano? Pero tiene cosas raras, cosas... Oye, yo me gusta conversar... Si voy a entrevistar y me dice Peter Cárdenas Chuse, quiero conversar contigo esta noche, yo he ido a conversar con él en Cieneguía para conversar. Me atrae el periodista como que le debe, no debe decir, voy a conversar con la Cruz Roja y la jefa de las Carmelitas. Claro. Conversas con gente así, porque son las mejores fuentes periodísticas y las mejores experiencias. Y entonces lo llamé a Ollanta en París y me dijo, me comentó Antauro que estabas viniendo. No sabía que, pero y ahí fui y lo conocí y tuvimos una bonita reunión y yo escribí una columna que se llamaba Tomando café con Ollanta en París. Pero como era una reunión off the record, le dije, oye, te voy a enviar mi columna para que la veas si hay algo que me has contado que no quisieras que se conozca. Y me dijo, no, mijo, gracias por la cortesía, está muy bien, no hay ningún problema. Y de ahí tuve una relación con él que nos escribíamos por email con frecuencia. Y los conocía de entonces, ¿no? Pues de ahí vino la radio y hoy tu programa. Pero antes de hablar de Claro y Directo, que es el programa que llevas hoy, que tiene el nombre del programa que llevabas y el nombre de mi columna. En La República y tu columna, claro.
desde los años 2002. Cuando empiezo en Perú 21 se llamaba Claro y Directo. Claro, eso también. Sí. Desde el año 2002. Yo ¿Por no qué? la puse, creo que la puso la gente de Cases, o quién lo habrá puesto, ¿no? Yo dije, oye, tú escribes muy directo, Claro y Directo. Ya, Claro y también Directo. Me quedé Es con un eso. buen nombre para Es un para buen nombre, programa. sí. Pero, ¿por qué dejaste de hacerla en la República? O sea, me gusta mucho más el set que tienes, te lo decía hace un rato antes de comenzar a conversar aquí, que me gusta que se vea la calle atrás tuyo. Es un mejor set, pero no sé qué pasó en la República. Pues lo que pasó ahí fue, como en el caso de Perú 21, pero en Perú 21 sí fueron muy claros en decirme, oye, tu enfoque ya no creemos que sea el que coincide en este momento y queremos cambiar de director, lo cual me parece correcto. En el caso de Perú 21 la República fue un poco más extraño. Ahí escribí mi columna desde el año 2008. Apenas salí de Perú 21 hasta el año 2000, hasta hace poco, hasta hace un año, ¿no? Algo así. Y un día me dijeron, me dijo el director, ya no tengo dinero para pagarte la columna diaria. Entonces solamente se va a poder publicar una vez a la semana. Y luego el gerente me dijo, tenemos para pagarte tanto. Y yo le dije, oye, por eso que me quieres pagar te la hago todos los días. Y me dijo el director, no, solo la quiero un día. Y yo entendí entonces que no querían la columna. ¿De qué estás? O sea, ¿qué crees que No habías? tengo idea de qué les puede molestar. De repente temas que a ellos sí les parecen fundamentales, que Petroperú se mantenga, pase lo que pase, que el Reinfo favorece a la minería artesanal, que los fiscales anticorrupción son intocables y que se les debe proteger porque son buenos, ¿no? En esta polarización de buenos y malos. No lo sé, la verdad, pero ahí había algo que nunca me dijeron eso. Lo que me dijeron es, no tengo plata para todos los días, solo un día, pero cuando dice le hago por la Tú misma estabas plata. diciéndoles, te hago gratis esta vaina. Claro. Claro, Te lo hago gratis. ¿no? Me di cuenta que algo no querían. Y un tiempito antes me habían dicho, tu programa en el streaming de la República, ya no vamos a poder pagarte un sueldo, a diferencia del resto de programas, que sí les pagan a los conductores, sino que ya no te voy a pagar, y al contrario, tú si quieres quedarte me vas a pagar alquilándome el espacio. O sea, te estaban lanzando unas indirectas. Pero en ese caso cuando me dijeron, ya no te voy a pagar un sueldo, tú me vas a pagar por usar el espacio, yo le dije... Y por tu columna también me vas a pagar, claro. Le dije, lo tomo, ya, perfecto. Y tú ¿En consíguete serio? tu publicidad. Entonces dije, ya, yo me consigo mi publicidad y le pagaba a la República el alquiler del espacio. Hasta el final del año pasado, en que me llamó el gerente y me dijo, hoy el directorio ha evaluado que algunos programas no van a continuar el próximo año. ¿Cuáles son? Los dos en que tú participas, 4D y Claro y Directo. Entonces entendí que no querían que esté, pero nunca me dijeron, me molesta esto, esto discrepo con esto, nunca. O sea, no sabes por qué. Y alguna gente me decía, oye, tu columna discrepa mucho con lo que él tiene la República, pero yo entendía que eso era un valor para el diario, que el pluralismo es algo que beneficia a un medio y no la cosa de decir, acá todos piensan igualito. Y los que se quieren quedar, una frase que escuchaba mucho ahí era, si quieren pensar libremente, que funden su periódico. Y claro, yo pensaba que era lo que yo traía de escuela, de debate, de lo que en Perú 21, que era un diario que había mucha gente y opiniones diferentes, pero en algún momento no quisieron que continuara y la verdad que lo agradezco mucho porque me ha permitido crear este canal en el cual estoy muy contento y no porque me diga que me permite hacer la cosa como yo quiero, porque siempre he hecho la cosa como yo quiero, sino porque tengo mucha ilusión y todo está caminando muy bonito. ¿Y cómo te vemos? ¿Cómo se te ve? A3r.net. Pero yo te he visto entrando al vivo en Twitter, ¿no? Que te decía qué cantidad, te siguen 2 millones de personas. Sí, y entonces en la red de Twitter es la que más te da jala, mucho... pero igual estamos viendo de repartirlo por todas las redes. Pero también que sea estás posible. en YouTube. YouTube, Y todo. es a una hora específica del día. Vamos en vivo 7:30 de la mañana a 8:30, pero como tú sabes, el streaming es on demand, como se le llama, ¿no? La gente, el en vivo es una parte y luego la gente lo ve Y cuando sueles quiera, invitar ¿no? o sea, muchos gente que está en la picota va contigo a Claro y Directo. O sea, Sí. le compites a los medios grandes, Sí. a los invitados. Bueno, y espero hacerlo creo que espero hacerlo cada vez con mejor, pero hacerlo con el equipo que tenemos ahí, pequeñito, pero bien aguerrido. Pero lo que siento es que un valor diferencial de este programa periodístico,
es que lo que valoramos es primero la verdad. No queremos estar en esta collera, en la otra, sino que la verdad sea importante. Hoy en día en el periodismo lo que más abunda es que primero opino, luego me informo, y que puedas tener la información como valor fundamental. Y para eso el tener agentes que piensan diferente es fundamental. Que un día, por ejemplo, poder entrevistar sobre el tema de los fiscales a Sabache y a Banto, y que la gente pueda sacar conclusiones. Y además son temas en los cuales hay mucho por discutir y la verdad no es clara, pero hoy en día abunda la gente que dice, esta es la verdad, y si no, si piensas diferente que yo, eres un corrupto o ignorante. Es muy bravo, ¿no? Creo que lo hemos hablado alguna vez y la fiscalía no puede ser un órgano político, ¿no? O sea, Yo siento eso. Hemos Siento que ahora es eso. hablado de casos de empresarios que los persiguen, empresarios que no han hecho nada para que los Totalmente. persigan. En mi cabeza tengo al caso Briceño tan presente. Me olvidó el nombre, perdóname, de quién se fue con todo y Toledo, a- o sea, se los arzan como una ola, ¿no? Es Oye, el que gato y mucha el gente, ratón, ¿no? y mira, por ejemplo, hoy día entrevisté, o el día que hacemos entrevista, entrevisté a Salardi, él es ministro de Economía, Sí, sí, y él trabajó la en escuché. Proinversión. En Proinversión es injusto como a tanto técnico que ha trabajado ahí, estos fiscales simplemente tiran la red y meten a 80 personas a investigar, les embargan, los meten en procesos que no acaban nunca y les malogran la vida. El caso de Tito Pascofont es un atropello enorme. Sí. Pero como esos abundan, el empresario Arturo Briceño le han hecho la vida imposible, a Edwin Oviedo le han hecho la vida imposible, a Pedro Pablo Kuczynski le han hecho la vida imposible. Meten a gente, lo que digo que lo diga, pero a Tony Alba la meten en casos absolutamente absurdos. Bueno, yo voy un poco más allá, Simplemente ¿no? Yo te diría Keiko Fujimori, cuántas veces entró y salió de Ollantumala. prisión, Ollantumala, sí, o sea, digo, quiero decir, sin ser juzgado, Nada. sin ser culpable Así es. o inocente, ¿no? Mira, el caso de mi amigo Edwin Oviedo, justamente acaba de salir totalmente inocente, totalmente en los casos. Y me decía, ¿y quién me paga 500 días preso en el penal en Chiclayo por este caso? Que al final yo era inocente como que lo era, en medio de la pandemia, en medio de todo lo que pasaba. Y esto viene porque son motivados por fiscales que no están haciendo bien las cosas, porque las hacen por un interés o ideológico, o personal, o crematístico, y eso ocurre con mucha parsimonia. A Pedro Pablo Kuczynski, que no tiene un problema para salir del país, viene y no lo dejan salir en una noche, y ahí entra el premier de turno, en una interferencia política que es lamentable. Entonces, y hay gente que celebra, porque dice, Kuczynski, ¿los buenos o los malos? Tony Alba, trabajó con Vizcarra, entonces es de las malas. Edwin Oviedo es de los buenos o malos. Entonces tiendes a clasificar y hay hoy en día un circo romano, unas barras bravas que arman los argumentos, o lo que es peor, se quedan callados en función de si el perjudicado es de los míos o de los otros. Y en función de eso opinas. No opinas por principios, sino que lo que opinas es por quién se trata y de qué lado crees que está. Y Sí. eso es terrible. Eso es terrible para el país. Y Es para las personas realmente- perjudicadas. Sí, el mundo va muy complicado y o sea, uno lo va nos viendo. ha tocado un momento difícil, ¿no? Aquí no llegan los Ya, misiles. pero no hay que quejarnos tanto. Marty Baron, el que era el director Ajá. de Washington Post, Sí. y uno de los mejores directores de la historia reciente del periodismo, decía que es el de Spotlight, el de que antes fue del Boston Globe, ¿no? Que denunció todo a los pederastas en la iglesia. Decía que antes teníamos una confluencia sobre hechos. Hoy día ya no hay de los hechos. Entonces tú puedes discutir, como decía también un senador de Estados Unidos, Moynihan, que decía, mira, le dijo a un colega, tú tienes derecho a tener tus opiniones, no tienes derecho a tener tus hechos. O sea, los hechos, no puedes inventar tus hechos. Y lo que decía Claro. Marty Baron es, hoy día ya ni siquiera hay de acuerdo de qué cosa es un hecho. En el Perú en la elección, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Si no te pones de acuerdo en eso, ¿cómo construyes 5 años? Porque vas a vivir permanentemente diciendo el gobierno fue fraudulento o no fue fraudulento. Entonces, eso ocurre con mucha frecuencia cuando una sociedad no puede ponerse de acuerdo en hechos fundamentales, de si esto es negro o es blanco. Oye, si tú me dices que es blanco, digo, ¿cómo podemos discutir? Es imposible construir una sociedad ética con valores si es que no hay acuerdos básicos en la sociedad. Y es lo que pasa en el mundo y en el Perú. Qué chévere es hablar contigo, Augusto. Yo coincido en muchísimas cosas contigo y menos en el equipo de fútbol, ¿no?
Pero mira que hasta en eso, yo tengo por la U un cariño. A veces mis hijos me dicen, no, no digas eso. Pero si no hubiera alianza, no habría la U y viceversa. Tal cual. Tú requieres un compadre, un rival con el cual, así como te decía en el periodismo con Tafur, en Correo u otro, tú necesitas tener dos lados, y porque el mundo no es blanco-negro, es más combinado. Hay un periodista argentino, hay que arróbenlo. Se llama Martín Lieberman. Pero a mí me ha fastidiado como yo, de repente. A mí no. A ti no. Yo creo que Alianza es un equipo que en el contexto de América Latina es de medio pelo. Pero no lo digas medio pelo. Bueno, dilo. Lo que dijo estaba mal. Claro. Pero sí es de muy media tabla. Y digamos que si nos comparamos en Alianza Lima, en la Copa Libertadores, mira, yo ha habido años que digo, mejor le cedemos el sitio a otro, porque nos ha ido muy mal. Sí. Muy mal. Entonces, mira, es un equipo de media tabla para abajo. Sí, lo dijo con una mala onda que creo que, mira, yo siendo hincha de la U. Mala onda, mira, yo no lo quiero defender, pero lo que él dijo fue, estoy hablando de que Boca es una vergüenza, mi equipo es una vergüenza, entonces permítame decir que otros equipos son de media tabla.